Tuve un infarto y mi esposa y mi hijo se fueron de vacaciones como si nada. Cuando volvieron ya no tenían casa, ni dinero, ni mi silencio. Tengo 66 años y hay una lección que nadie debería aprender en una camilla de hospital con una vía intravenosa en el brazo. A veces las personas que más te pesan son las mismas a las que llevas cargando toda la vida. No hablo de desconocidos ni de enemigos. Hablo de tu propia sangre. Hablo de la mujer con la que compartiste 41 años de cama. Hablo de tu hijo. Y hablo de ese momento exacto en que tu cuerpo te dice basta antes de que tu cabeza se atreva a pensarlo. Me llamo Roberto Medina. Durante 38 años trabajé como arquitecto en Zaragoza, especializado en restauración de edificios históricos. Iglesias mudéjares, casas señoriales del casco viejo. Estructuras que llevaban siglos en pie y que necesitaban a alguien capaz de entender lo que las sostenía por dentro. Yo era ese alguien. Sabía leer los muros, interpretar las grietas, distinguir cuáles eran superficiales y cuáles anunciaban un derrumbe. Apliqué esa misma filosofía a todo lo demás. A mi matrimonio, a mi hijo, a mi vida. Si algo se tambalea, lo refuerzas. Si algo se agrieta, lo reparas. Nunca se te ocurre que a veces lo más sabio es apartarse y dejar que caiga. Marta y yo nos casamos cuando ella tenía 23 y yo 25. Ella daba clases de primaria en un colegio concertado cerca del Pilar. Era buena maestra, paciente, con esa capacidad de explicar las cosas de manera que hasta el niño más despistado entendiera. Cuando nació nuestro hijo Andrés, pidió una excedencia. Solo un par de años, hasta que el niño entre en la guardería, me dijo. Andrés tiene 34 años. Marta nunca volvió a pisar un aula. No la culpé durante mucho tiempo. Criar a un hijo es un trabajo, y yo viajaba con frecuencia a obras en otras provincias. Alguien tenía que estar en casa. Pero los años pasaron y la excedencia se convirtió en costumbre, y la costumbre en derecho adquirido. Y yo seguí trabajando, seguí firmando proyectos, seguí depositando el sueldo en la cuenta conjunta sin hacer preguntas. Andrés se casó joven, a los 24, recién salido de la carrera de administración de empresas que apenas ejerció. Su mujer, Lucía, encajaba perfectamente en la imagen que Marta se había construido de la nuera ideal. Elegante, bien hablada, con aspiraciones que sonaban impresionantes cuando las describía pero que nunca se materializaban en nada concreto. Tuvieron una hija, Valentina, que ahora tiene 6 años. Valentina era, y sigue siendo, lo mejor que ha salido de todo aquello. El problema no empezó de golpe. Los problemas de verdad nunca empiezan así. Se filtran despacio, como la humedad en un muro viejo, y cuando te das cuenta ya han carcomido la estructura entera. Hace 6 años, Andrés me llamó para pedirme ayuda con la entrada de un piso en un barrio nuevo de Zaragoza. Uno de esos desarrollos con piscina comunitaria y plaza de garaje doble. Marta insistió. ¿Para qué quieres el dinero guardado, Roberto? ¿Te lo vas a llevar a la tumba? Firmé una transferencia de 85.000 euros. Andrés prometió devolvérmelo en cuotas mensuales. Nunca vi un solo euro de vuelta. 4 años atrás fue el coche. Lucía necesitaba un todoterreno grande, un Volvo XC90, porque con la niña y las actividades y la compra del supermercado el coche pequeño se les quedaba corto. 38.000 euros. 3 años después lo cambiaron por uno nuevo. Pagué la diferencia. 2 años atrás, la reforma de la cocina. Luego un viaje a Londres que Lucía consideraba imprescindible para su formación como asesora de imagen, una profesión que nunca llegó a ejercer. Después un curso de coaching para Andrés. Después la matrícula de Valentina en un colegio privado bilingüe. La lista no terminaba nunca. Y yo firmaba, transfería, pagaba. Porque eso era lo que hacía. Eso era lo que se esperaba de mí. El año pasado, en septiembre, Andrés me llamó con una propuesta especial. Él y Lucía cumplían 10 años de casados y querían celebrarlo con una renovación de votos en Santorini. Una ceremonia íntima al atardecer. En uno de esos hoteles con vistas a la caldera que salen en las revistas. Después, una semana en un resort en Creta. Querían que Marta y yo fuéramos también. Es algo único, papá. 10 años solo se cumplen una vez. Quiero hacerlo bien. El presupuesto total,
con vuelos, hoteles, ceremonia y todo lo demás, rondaba los 20.000 euros. Dudé. Por primera vez en mi vida, dudé antes de sacar la cartera, y Marta lo notó. Roberto, no seas tacaño. Es el matrimonio de tu hijo. Tenía esa habilidad para convertir cualquier resistencia mía en un defecto moral. Así que pagué. Lo que yo no sabía entonces era que Marta y Lucía llevaban meses preparando aquel viaje a mis espaldas. No solo la ceremonia. Habían organizado escapadas previas, fines de semana en Madrid para buscar el vestido perfecto para la renovación, sesiones en un balneario en Huesca para llegar relajadas al gran día. Todos esos gastos aparecían en nuestra tarjeta de crédito conjunta, camuflados entre compras del supermercado y recibos de la farmacia. Cuando pregunté por un cargo que me pareció excesivo, Marta reaccionó como si la hubiera insultado. ¿No puedo tener vida propia? 40 años dedicada a esta familia y no me puedo permitir un fin de semana de descanso. No insistí. Estaba cansado. Después de jubilarme 3 años antes, un estudio joven me había contratado como asesor externo. Iba a la oficina 2 mañanas por semana a revisar planos, supervisar proyectos de restauración, orientar a los arquitectos nuevos. Me mantenía activo, me daba algo que hacer y, si soy sincero, me daba una razón para salir de casa, donde la tensión entre lo que Marta gastaba y lo que yo sentía se había vuelto difícil de respirar. Faltaban 10 días para el viaje a Santorini cuando ocurrió. Era un jueves por la mañana, principios de noviembre. Zaragoza estaba gris, con ese cierzo que te corta la cara y te mete el frío hasta los huesos. Estaba en el estudio revisando los planos de consolidación de una ermita románica en un pueblo de Teruel, cuando sentí una presión extraña en el pecho. No un dolor agudo, más bien como si alguien me estuviera apretando el esternón con las 2 manos. Pensé que era el café, que me había sentado mal. Pero entonces el brazo izquierdo se me quedó como dormido, y un sudor frío me empapó la frente. Mi compañero Omar, un ingeniero de estructuras con el que compartía despacho, me vio agarrarme al borde de la mesa. «Roberto, ¿estás bien?». Intenté contestar, pero las palabras se me quedaron atascadas en algún punto entre la garganta y los labios. El dolor había subido hasta la mandíbula. Omar no esperó. Llamó al 112 mientras me ayudaba a sentarme en el suelo. La ambulancia tardó 7 minutos. Recuerdo las luces, la mascarilla de oxígeno, la voz de una paramédica joven que me repetía que aguantara, que ya casi estaban. Recuerdo pensar, absurdamente, que había dejado los planos de la ermita a medias, que tenía que llamar al párroco del pueblo para confirmar una visita. Cosas insignificantes que tu cerebro te pone delante cuando no quiere enfrentar lo que está pasando de verdad. En el hospital me llevaron directo al laboratorio de hemodinámica. Un cardiólogo que no había visto en mi vida me explicó que estaba sufriendo un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Necesitamos colocarle un stent de urgencia. ¿Me entiende? Asentí. Me preguntó si había alguien a quien avisar. Le di el número de Marta. Del procedimiento recuerdo poco. Luces fluorescentes, una sensación rara de estar despierto pero al mismo tiempo muy lejos, como si me observara a mí mismo desde el techo de la sala. Cuando abrí los ojos estaba en la unidad de cuidados coronarios. Una enfermera ajustaba el gotero. Fuera ya era de noche. ¿Qué hora es?, pregunté con la voz rasposa. Las 9:30. El procedimiento ha ido bien. Está estable. ¿Mi mujer ha venido? La enfermera revisó algo en su tableta. El doctor habló con ella por teléfono sobre las 4. Dijo que vendría en cuanto pudiera. Me sonrió con esa amabilidad profesional que los sanitarios usan cuando no quieren decirte lo que piensan. Descanse. Seguro que llega pronto. Me dormí y me desperté varias veces. Cada vez miraba la silla que había junto a la cama. ¿Vacía? A las 2 de la madrugada, una enfermera diferente entró a tomarme las constantes. Le pregunté si alguien había preguntado por mí. Negó con la cabeza sin mirarme a los ojos. A la mañana siguiente vino el doctor Camacho, el cardiólogo que me había operado. Un tipo serio, directo, de unos 50 años. Señor Medina, ha tenido mucha suerte. La obstrucción estaba en la arteria descendente anterior, la que los cardiólogos llaman la arteria de la viuda.
Un 92% de bloqueo. Si hubiera tardado una hora más en llegar aquí, probablemente no estaríamos hablando. Le pregunté cuándo podría irme a casa. Me dijo que si todo iba bien, quizás el sábado o el domingo. Rehabilitación cardíaca, medicación diaria, cambios en la dieta. Y necesitará apoyo en casa. ¿Alguien le acompaña? Mi mujer. ¿Ha venido? El doctor consultó sus notas. Hablé con ella ayer después de la intervención. Le expliqué la gravedad de la situación. Me dijo que tenían un viaje programado y preguntó si usted estaba fuera de peligro. Hizo una pausa. Le recomendé que viniera. Dijo que intentaría organizarse. ¿Organizarse? No ha vuelto a llamar. Pedí mi teléfono. Estaba en una bolsa de plástico con mi ropa. 8 llamadas perdidas de Omar. 2 mensajes suyos preguntando cómo estaba. Un mensaje de la secretaria del estudio deseándome una pronta recuperación. De Marta, nada. De Andrés, nada. Llamé a Marta. Saltó el buzón de voz. Volví a llamar. Buzón de voz otra vez. Le escribí un mensaje. Estoy en el hospital. He tenido un infarto. Por favor, llámame. Pasó una hora antes de que respondiera. Lo sé. El doctor me llamó ayer. ¿Cómo te encuentras? Me quedé mirando la pantalla. 3 palabras. ¿Cómo te encuentras? No un voy para allá. No un estoy preocupada. Una pregunta seca, como la que le haces a un conocido que se ha torcido el tobillo. Le respondí que me habían puesto un stent de urgencia, que estaba en cuidados coronarios, que había estado a punto de morir. Los puntos suspensivos aparecieron y desaparecieron varias veces. Luego llegó su mensaje. Roberto, estamos en el aeropuerto. El vuelo a Santorini sale en 2 horas. Ya sabes que esto lleva meses preparado. Los billetes no se pueden cambiar. Andrés y Lucía ya están aquí con la niña. El doctor dijo que estás estable. ¿Qué quieres que haga? ¿Sentarme en una silla a verte dormir? Llamé. Contestó al primer tono, como si hubiera estado esperando. Roberto, no puedo hablar mucho. Están embarcando. ¿Os vais? Los billetes están pagados. Todo está pagado. Tú mismo firmaste las transferencias. No podemos tirarlo todo a la basura. Marta, he tenido un infarto. Lo sé. Y me alegro de que estés bien. De verdad. Pero estás en un hospital, con médicos, con enfermeras. ¿Qué voy a hacer yo allí que no puedan hacer ellos? Estar. Simplemente estar. Hubo un silencio. Luego, con un tono que reconocí, ese tono ligeramente exasperado que usaba cuando yo decía algo que ella consideraba irracional, Roberto, no seas injusto. Son 10 días. Cuando vuelva estarás en casa y te cuidaré todo lo que haga falta. Pero ahora mismo no puedo decepcionar a Andrés y a Lucía. Es su aniversario. He tenido un infarto, Marta. Sí. Y estás vivo. El doctor lo ha dicho. Estás estable. Tengo que colgar. Te llamo cuando aterricemos. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, intentando procesar lo que acababa de pasar. La enfermera entró, me vio la cara y me preguntó si tenía dolor. Le dije que no. Pero mentí. Durante los 3 días siguientes recibí fotos. Marta me mandó una imagen del atardecer en Santorini. Andrés me envió un selfie con Lucía y Valentina en una piscina infinita con el mar de fondo. Ojalá estuvieras aquí, papá, con un emoji de corazón. Omar me enseñó el perfil de redes sociales de Lucía. Fotos en restaurantes con vistas, cócteles al borde de la caldera, Valentina con un vestido blanco de flores, Marta y Lucía en un spa con mascarillas de barro y copas de champán. La descripción decía, suegra y nuera. Momentos que se quedan para siempre. Agradecida. Me dieron el alta el domingo. El doctor Camacho me entregó una lista detallada de instrucciones. Medicación 2 veces al día, nada de conducir en 2 semanas, rehabilitación cardíaca a partir del lunes,
Revisión en un mes. ¿Viene alguien a recogerle? Pediré un taxi. Señor Medina, acaba de tener un infarto grave. No debería estar solo. Estaré bien. Omar se ofreció a llevarme. Acepté porque no me quedaban fuerzas para negarme. No habló durante el camino, lo cual le agradecí. Cuando llegamos a mi casa, un adosado en un barrio tranquilo al sur de la ciudad que llevaba pagado desde hacía 18 años, me ayudó a entrar. ¿Necesitas algo? Estoy bien, Omar. Gracias. Antes de irse me miró con esa expresión que tienen las personas decentes cuando quieren decir algo pero saben que no les corresponde. Asintió y se fue. La casa estaba en silencio. Un silencio espeso, como el de las iglesias vacías que yo restauraba. Me senté en el sofá y vi el correo acumulado en la mesita. Facturas, publicidad, extractos bancarios. Los abrí por inercia, por tener algo que hacer con las manos. El extracto de la tarjeta de crédito conjunta tenía 4 páginas. Lo leí despacio. Balneario en Huesca, 900 euros. Hotel en Madrid, 1.400 euros por 2 noches. Tienda de ropa de diseño en el Paseo de Gracia de Barcelona, 2.300 euros. Otro balneario, 700. Todo en las últimas 8 semanas. Todo mientras yo trabajaba creyendo que estábamos siendo prudentes antes del gasto grande de Santorini. Entonces vi una línea que me hizo detenerme. Un cargo a un despacho de abogados en Madrid. Ríos y Asociados. 4.200 euros. Fechado un mes antes de mi infarto. Busqué el nombre en Internet. Derecho de familia. Especialistas en divorcios y liquidación de bienes gananciales. Llamé a la compañía de la tarjeta. Necesito saber si hay alguna tarjeta adicional vinculada a esta cuenta que yo no conozca. Me pusieron en espera. Volvieron. Sí, señor. Hay una tarjeta secundaria a nombre de Marta Vidal de Medina. ¿Quiere que le detalle los movimientos recientes? Escuché la lista. Más tiendas, más restaurantes que yo no conocía, más gastos que nunca habían pasado por delante de mis ojos. Y al final, una transferencia de fondos. 42.000 euros a una cuenta que terminaba en 5.781. Fecha, 3 de octubre. Colgué. Entré en mi despacho, encendí el ordenador, accedí a nuestras cuentas bancarias. Teníamos 3, la corriente, la de ahorro y un plan de pensiones. La cuenta de ahorro debería haber tenido alrededor de 225.000 euros. Dinero acumulado durante décadas, bonificaciones, inversiones conservadoras, años de no gastar en nada que no fuera necesario. El saldo mostraba 168.000. 57.000 euros habían desaparecido en transferencias dispersas a lo largo de los últimos 2 años. Cantidades de 8.000, 12.000, 15.000. Todas a cuentas que yo no reconocía. No era un error. No era un descuido. Era un plan. Me recosté en la silla. El pecho me dolía, pero no era el corazón. Era algo más antiguo y más profundo que cualquier arteria obstruida. Era la comprensión repentina de que la persona con la que había compartido 41 años de vida me había estado robando mientras preparaba la manera más ventajosa de dejarme. Llamé al despacho de Madrid. Ríos y Asociados, buenas tardes. Quisiera hablar con alguien sobre una consulta que creo que ha tenido mi esposa. Marta Vidal. Un momento. Música de espera. Luego una voz masculina. Soy Javier Ríos. ¿En qué puedo ayudarle? Le expliqué quién era. Le pregunté directamente si mi mujer estaba preparando un divorcio. Señor Medina, no puedo revelar información sobre mis clientes. No le pido detalles. Solo necesito saber si debo protegerme. Acabo de salir del hospital tras un infarto. Estoy intentando entender qué está pasando en mi propia vida. Una pausa larga. Señor Medina, le recomiendo encarecidamente que consulte con su propio abogado. Es todo lo que puedo decirle. Era suficiente. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el despacho con todos los extractos desplegados sobre la mesa,
reconstruyendo el mapa de lo que había ocurrido a mis espaldas durante los últimos 2 años. Cada cifra era una pieza. Cada transferencia, una grieta que yo no había querido ver. Al amanecer tenía una lista. Precisa, detallada, sin emociones. Como los informes técnicos que había redactado durante toda mi carrera. El lunes por la mañana tomé un taxi hasta el centro. Patricia Lozano, abogada de familia, recomendada por un antiguo compañero del Colegio de Arquitectos. Le entregué toda la documentación. La revisó con la calma de alguien acostumbrada a ver desastres domésticos. ¿Cuántos años de matrimonio? 41. Esto es un caso claro de disposición fraudulenta de bienes comunes. Las transferencias ocultas, el asesoramiento legal a sus espaldas. Tiene usted una posición muy sólida. ¿Qué quiere hacer? Quiero blindar lo que queda. Separar las finanzas. Que no pueda tocar ni un euro más. Puedo preparar una demanda de separación de bienes con medidas cautelares urgentes. El jueves tendrá los documentos listos. Pero Roberto me miró por encima de las gafas. 41 años son muchos. ¿Está seguro? Lleva más de un año planificando esto. Sacando dinero mientras yo trabajaba para mantenerlo todo en pie. Y cuando me dio un infarto, se subió a un avión para ir a beber champán en Santorini. Sí. Estoy seguro. Entendido. El jueves la demanda estaba presentada. Cambié la cerradura de casa. Abrí una cuenta nueva a mi nombre y transferí lo que quedaba de mis ahorros. Cancelé todas las tarjetas conjuntas. Llamé a Andrés. Tardó en contestar. Se oía música de fondo y el sonido del mar. Papá, ¿cómo estás? ¿Estás en casa ya? Escúchame, Andrés. He presentado una demanda de separación contra tu madre. He congelado las cuentas y cancelado las tarjetas. Cuando volváis, ella tendrá que buscarse otro sitio donde vivir. Un silencio largo. Después, ¿qué? Papá, ¿de qué hablas? Tu madre lleva 2 años sacando dinero de nuestras cuentas a escondidas. Contrató un abogado de divorcios en Madrid. Ha estado preparando todo esto mientras yo pagaba vuestras facturas. Y cuando casi me muero, eligió irse de vacaciones. Así que se acabó. Papá, eso no puede ser verdad. Mamá no haría algo así. Revisa tus propias cuentas, Andrés. Piensa en cuánto de lo que tienes lo has pagado tú y cuánto lo he pagado yo. Tu piso, tu coche, este viaje en el que estás ahora mismo. ¿Y qué me habéis dado a cambio? ¿Dónde estabais cuando yo estaba conectado a un monitor cardíaco? Nos dijeron que estabas estable. Mamá dijo que... Tuve un infarto que mata a la mayoría de la gente, Andrés. ¿Sabes lo que es la arteria de la viuda? Significa que debería estar muerto. Y a ninguno de los tres le pareció motivo suficiente para cancelar unas vacaciones. Papá, no es justo. Teníamos todo reservado. Pregúntale a tu madre por el despacho de abogados. Pregúntale por el dinero. Y cuando tengas las respuestas, no me llames. Colgué. Las manos me temblaban, pero por primera vez en meses sentía algo parecido a la claridad. Como cuando retiras el enlucido podrido de un muro y por fin ves dónde está el daño real. Marta llamó 15 minutos después. No contesté. Llamó otra vez. Y otra. A la cuarta, descolgué. Roberto, ¿qué has hecho? Marcus acaba de llamarme histérico hablando de demandas y cuentas congeladas. ¿Te has vuelto loco? ¿Yo me he vuelto loco? Marta, has sacado casi 60.000 euros de nuestros ahorros. Has contratado un abogado para divorciarte de mí. Y cuando estuve a punto de morir te fuiste a Grecia a hacerte mascarillas de barro. ¿Qué esperabas que hiciera? Ese dinero es de los dos. Es dinero que yo gané mientras tú no trabajabas en 40 años. Lo sé todo, Marta. He revisado cada extracto, cada transferencia, cada recibo. Llevas más de un año preparando esto. Solo querías vaciar las cuentas antes de irte. Su voz cambió. Se volvió más fría, más controlada, como si se hubiera quitado una máscara que ya no necesitaba. Está bien. Sí. Consulté con un abogado.
¿Y puedes culparme? Roberto, llevamos 10 años siendo dos extraños que comparten casa. Tú trabajas, vuelves, te sientas a leer, apenas me hablas. Renuncié a mi carrera por esta familia. ¿Y qué tengo? Un marido que me trata como una partida presupuestaria. Te di todo lo que tenía. Me diste dinero. No es lo mismo. Y ahora quieres castigarme por haber planeado un futuro. Porque sabía que tú nunca te irías. Te habrías quedado ahí, resentido, en silencio, para siempre. Elegiste unas vacaciones cuando yo estaba en cuidados intensivos. El doctor dijo que estabas estable. Podría haber muerto, Marta. Pero no moriste. Y lo siento, pero tengo 63 años y llevo toda la vida anteponiendo a los demás. Por una vez quise hacer algo para mí. ¿Es eso tan terrible? Cerré los ojos. Busca un abogado, Marta. No vuelvas a esta casa. Quédate en Santorini, quédate donde quieras. Pero aquí ya no tienes sitio. No puedes echarme de mi propia casa. Sí puedo. La compré antes de casarnos. Está a mi nombre. Tu abogado te lo confirmará. Colgué. Bloqueé su número. Los días siguientes fueron extraños. No difíciles exactamente, sino vacíos de una manera nueva. Como una habitación a la que le han quitado todos los muebles y descubres que en realidad es más grande de lo que pensabas. Andrés intentó llamarme desde distintos números. No contesté. Lucía me escribió un correo largo acusándome de destruir la familia, diciendo que Valentina preguntaba por el abuelo, que cómo podía ser tan cruel. Lo borré sin responder. La hermana de Marta me llamó para insultarme. Colgué a los 10 segundos. Pero entonces Omar apareció en mi puerta con 2 bolsas de la compra. Verduras, pescado fresco, legumbres, fruta. Cosas para la dieta que me habían pautado en el hospital. No hizo preguntas. Puso todo en la nevera, organizó mis medicamentos en un pastillero semanal y antes de irse me dijo: el viernes cenas en mi casa. Fátima no acepta un no. No insultarás su cuscús rechazando la invitación. Ese viernes conocí a su familia de verdad. A Fátima, su mujer, profesora de instituto. A sus hijos adolescentes, que me hicieron preguntas sobre arquitectura con curiosidad genuina. A la madre de Fátima, que tenía 84 años y una risa contagiosa. Me trataron como a una persona. No como a una chequera. Nadie me pidió nada. Nadie esperaba nada de mí. Cuando me fui, Fátima me abrazó en la puerta. Vuelve cuando quieras, Roberto. Esta es tu casa también. Empecé la rehabilitación cardíaca. 3 veces por semana, ejercicio supervisado, sesiones grupales con otros supervivientes de infartos. Había un hombre allí, Ernesto, 71 años, viudo desde hacía 3, antiguo farmacéutico. Había tenido su infarto 8 meses antes. Sus hijas habían dejado de hablarle cuando decidió vender la casa familiar para mudarse a un apartamento más pequeño. Querían heredarla, creo, me dijo un día mientras pedaleábamos en las bicicletas estáticas. Pero yo necesitaba algo manejable, sin escaleras, sin jardín que mantener. Actúan como si les estuviera robando algo que ya era suyo. Creen que tienen derecho, le dije. ¿Exacto? ¿Derecho? ¿Cuando nuestros hijos empezaron a verse como acreedores? Esa pregunta me persiguió durante semanas. ¿En qué momento Andrés dejó de verme como su padre y empezó a verme como un recurso? ¿Fue culpa suya o mía? Probablemente de los dos. Yo nunca le dije que no. Nunca le obligué a sostenerse solo. Y él se acostumbró a que el suelo bajo sus pies siempre fuera firme, sin preguntarse nunca quién lo sostenía. 4 meses después de mi infarto, Marta presentó su demanda de divorcio. Pedía la mitad de todo: casa, ahorros, plan de pensiones, pensión compensatoria. Patricia revisó los papeles con una media sonrisa. No tiene ninguna posibilidad de conseguir esto. Tenemos documentación completa del desvío de fondos. Contraoferté. Le ofrecí 25.000 euros, una fracción de lo que había sustraído, y nada más. Podía quedarse con lo que hubiera escondido, pero sin casa, sin pensión, sin nada adicional. Patricia me advirtió que lucharía.
Y luchó, durante un tiempo. Entonces, una tarde de mayo, 7 meses después del infarto, pasó algo que no esperaba. Estaba en el pequeño jardín trasero de casa, plantando tomates. El cardiólogo me había autorizado la actividad ligera y había descubierto que meter las manos en la tierra me calmaba de una manera que ninguna pastilla conseguía. Sonó el timbre. Casi no abro. Pero algo me hizo ir hasta la puerta. Era Andrés. Solo. Estaba distinto. Más delgado, con ojeras profundas. Sin afeitar, con una expresión que no le había visto nunca. La expresión de alguien que ha chocado contra una pared que no vio venir. Papá, ¿podemos hablar? No me moví del umbral. ¿De qué? De todo. Por favor. 5 minutos. Le dejé pasar. Nos sentamos en el salón, con ese silencio incómodo que se instala entre personas que antes hablaban sin pensar. Al final habló él. Lucía me ha dejado. No reaccioné. Esperé. Hace 3 meses. Llevaba 1 año y medio viéndose con un compañero de su gimnasio. Dice que yo no tenía suficiente ambición, que se casó conmigo pensando que llegaría más lejos. Soltó una risa amarga. Lo que quería decir es que se casó conmigo pensando que tú seguirías pagando todo indefinidamente. Cuando el dinero se cortó, perdió el interés. Lo siento, dije. Y era verdad. No por Lucía, que me parecía una pérdida neta que saliera de nuestras vidas, sino por Andrés, que tenía delante la ruina de algo que había creído sólido. Valentina preguntó por ti ayer, dijo con la voz tensa. Me preguntó por qué el abuelo ya no viene. Y no supe qué decirle. Así que le dije la verdad. Le dije que el abuelo se puso enfermo y que nosotros nos fuimos de vacaciones en vez de quedarnos con él. Se me quedó mirando con esos ojos enormes que tiene y dijo, eso está mal, papá. Eso es ser malo. Se le quebró la voz. Tiene 6 años. Y entendió lo que yo no fui capaz de entender. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Mamá vive con la tía Carmen ahora. Sigue peleando por el dinero, pero su abogado le ha dicho que tiene pocas opciones. Está furiosa. Me llama para que declare a su favor, para que le diga al juez lo buena madre que fue, lo injusto que estás siendo tú. Pero no puedo, papá. Porque ella tampoco estuvo. Cuando tú estabas en el hospital, ni siquiera parecía preocupada. Estaba irritada. Como si te hubieras puesto enfermo a propósito para estropearle los planes. Tú también estabas allí, Andrés, le dije sin rencor, solo con la necesidad de que lo reconociera. Lo sé. Y llevo 7 meses intentando justificarlo. Diciéndome que estabas estable, que los médicos te tenían controlado, que no podíamos desperdiciar todo ese dinero. Pero era mentira. Fui egoísta. He sido egoísta toda mi vida. Porque tú me lo pusiste fácil. Nunca me dijiste que no. Nunca me obligaste a valerme por mí mismo. Y yo me aproveché. Todos nos aprovechamos. No dije nada. A veces el silencio es la única respuesta honesta. No te pido perdón, continuó. No me lo merezco. Pero quería que supieras que lo veo. Lo que hice, lo que hicimos todos. Y estoy intentando ser mejor. Por Valentina, si no por otra cosa. Tengo un trabajo real, comercial en una empresa de materiales de construcción. No es brillante, pero es mío. Estoy vendiendo el piso, busco algo más pequeño. Lucía quiere pensión, pero mi abogada dice que tengo opciones por lo de la infidelidad. Se acabaron los lujos que no me corresponden. Se levantó. Debería irme. Pero si algún día quieres ver a Valentina, ella te echa de menos. Lo entendería si no quieres. Pero la oferta está ahí. Fue hacia la puerta. Le paré. Andrés. Se giró. Tráela el domingo. A las 11. Iremos al parque. Solo ella. Se le llenaron los ojos. Vale. Sí. El domingo. Ese domingo Valentina entró corriendo por la puerta y se me abrazó a las piernas como si no hubiera pasado el tiempo.
Fuimos al parque grande, le compré un helado. Le dejé que me enseñara a hacer castillos de arena en el arenero de los columpios. Me habló de su clase de dibujo, de su profesora que se llamaba Ana y que tenía el pelo azul, de un gato callejero que había adoptado el colegio. No mencionó el divorcio, ni el dinero, ni nada de lo que los adultos habíamos estropeado. Solo quería a su abuelo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que no era rabia ni decepción. Sentí que todavía quedaba algo que merecía la pena construir. Andrés empezó a traerla cada 2 domingos. Nunca pidió dinero. Nunca puso excusas. Aparecía puntual, la dejaba, la recogía 2 horas después. No hablábamos mucho, pero lo poco que decíamos era verdad. Y eso valía más que 40 años de conversaciones huecas. Ernesto y yo empezamos a tomar café después de la rehabilitación. Luego alguna cena. Me hacía reír de una manera que yo había olvidado que existía. Sin presiones, sin expectativas, sin la sensación constante de que cada interacción escondía una factura. Un día me dijo que estaba pensando en hacer el Camino de Santiago el año siguiente, despacio, en etapas cortas. ¿Te apuntas? Dije que me lo pensaría. Pero ya sabía que la respuesta era sí. El divorcio se resolvió en septiembre. Marta obtuvo 35.000 euros y lo que hubiera escondido en sus cuentas privadas. Yo me quedé con la casa, mi plan de pensiones y mi tranquilidad. Intentó un último acercamiento a través de Andrés, pidiendo que habláramos. Decliné. No por venganza, sino porque no quedaba nada que decir. Tengo 66 años. Sigo yendo al estudio 2 mañanas por semana. Veo a Valentina cada 2 domingos. Ernesto y yo estamos planificando el camino para junio. Andrés y yo no somos cercanos, no como antes, pero somos honestos, y eso tiene más valor que toda la cercanía construida sobre mentiras. Aprendí algo de aquel infarto. Después de 40 años restaurando edificios que otros habían dejado caer, entendí que hay estructuras que no se pueden salvar. No porque les falte material, sino porque los cimientos están podridos. Y seguir apuntalándolas no es valentía. Es obstinación. Es negarse a ver lo que cualquier profesional vería a la primera inspección, que el edificio se va a caer y que si te quedas dentro te arrastrará con él. Pasé toda mi vida profesional sabiendo cuándo un muro necesitaba refuerzo y cuándo necesitaba ser demolido. Pero con mi propia familia me negué a hacer esa evaluación. Porque el amor nos vuelve malos ingenieros. Nos hace ignorar las grietas, justificar las fisuras, poner una capa más de yeso sobre un problema que requiere intervención estructural. El amor sin límites no es amor. Es una invitación a que te vacíen. Es enseñarle a la gente que tu valor está en lo que das, no en lo que eres. Y cuando dejas de dar, descubres quién se queda y quién se va. Los que se van nunca estuvieron contigo de verdad. Estaban con lo que les proporcionabas. Si alguien lee esto y se reconoce en estas palabras, si es el que siempre sostiene, el que siempre paga, el que siempre cede, quiero decirle algo que ojalá alguien me hubiera dicho a mí hace 30 años. Está bien decir que no. No es egoísmo. Es la única manera de saber si lo que tienes alrededor es amor o dependencia. Y a veces, cortar lo que te envenena es lo único que puede mantener tu corazón latiendo. En mi caso, fue literal.